de los patricios, de las familias patricias, de los que habían generado las ciudades-estado, donde ellos tenían el gobierno y por lo tanto ellos aportaban y sostenían el Estado. Ahora, cuando se sanciona la ley de los eupatrias, más o menos para la época de Teseo, entonces las familias patricias se retiran del gobierno y dan el gobierno a distintos otros actores, por ejemplo, a las fuerzas económicas o a la plebe directamente. Y entonces vemos que cuando se retiran los patricios, se retiran y se quedan con sus propiedades y se retiran con sus rentas. Entonces obligan a los nuevos gobiernos a tener que implementar sistemas de tipo impositivo, a castigar el trabajo, la producción y seguramente el consumo. Y eso significa el estancamiento de Grecia, estancamiento y finalmente posterior caída, ¿no? Este estado en que vive la Argentina, en un estado de tensión permanente. Pero analicemos un poquito mejor, porque está más claro en Roma. Las propietas romanas era el sistema rentístico en Roma. ¿Qué era la propietas romana? Sobre la tierra pública se detectaba cuáles eran las propiedades productivas del terreno. Así como hoy para detectar cuál es cuánto vale un pozo petrolero o una mina, se trata de buscar cuáles son los recursos que emanan de ese pozo, o de una laguna, cuánto produce, qué producción ictícola tiene. Entonces se trataba de detectar sobre el terreno cuáles eran las capacidades productivas de ese terreno, sus propiedades. Y de acuerdo a eso se les aplicaba esta propiedad que era una especie de renta, ¿sí? Bueno, para el año más o menos 350 pasa lo mismo en Roma. Se retiran los patricios y generan una ley que le da la posibilidad del gobierno a la plebe a cambio de retirarse ellos con las tierras, y no solo retirarse con la tierra, sino que poder adueñarse de la tierra, de su renta, y no solo de las tierras que un hombre necesita para trabajar, sino más tierra, hacer de la tierra un negocio. Y esto es lo que finalmente hará el latifundio, la famosa frase, el latifundio hará perecer a Roma, que efectivamente así ocurre. Entonces entregan el gobierno a la plebe, comienzan a gobernar los tribunos de la plebe, pero se encuentran que están sin recursos, porque los recursos se los llevaron todos los patricios con sus tierras y entonces 100 años después aproximadamente empiezan las primeras guerras civiles. No sé si conocen, pero la primera, más o menos en el 130 a.C., termina con Tiberio Graco asesinado a garrotazo con 300 seguidores en las puertas del Senado romano y tirados al río. 10 años más tarde, por querer abolir esa ley licinia que permitía el latifundio, al hermano Cayo Graco ya va más armado, va con 3.000 seguidores, sin embargo los matan a garrotazos nuevamente. Y así empieza Roma, su declinación, su posterior caída, la fase imperial, y ni siquiera se pudo sostener la fase imperial, también cayó. Entonces es interesante ver que este fenómeno, entonces lo recogen los judíos. Para los judíos la renta se llama rescate. Y Jehová dice, y esto es muy interesante, en el Levítico 25 dice, esta tierra es mía, dice Jehová. Y le dice a sus hijos, ustedes, peregrinos y extranjeros, sois para conmigo. O sea, no les da el rango de hijos de Dios, sino que peregrinos y extranjeros sois para conmigo. Sobre toda la tierra de vuestra posesión debéis pagar rescate, debéis pagar la renta. Este es el mensaje que trae el cristianismo, tratando de reverdecer la propietas romana, por ejemplo. En definitiva era eso, pero la propieta había desaparecido, como acá de las aulas académicas desapareció los postulados de Alberdi, desapareció aquel derecho basado en códigos genéticos, se produce una suerte de aniquilamiento del pensamiento. Entonces el cristianismo trae consigo el mensaje de terminar con el sistema de impuesto, cruel sistema de impuesto romano,
que perseguía a los trabajadores hasta quitarle absolutamente todo. Conocemos ya por películas el caso de, por ejemplo, Espartaco. Su padre es asesinado y crucificado por no pagar impuestos y él se tiene que esclavizar. No más la rebelión de Espartaco genera 16, de los esclavos de Espartaco, 60.000 muertos y 6.000 crucificados en las vías de acceso a Roma. O sea, esto es importante para detectar la violencia que el sistema encierra contra aquellos que quieran modificar el sistema y volver a un sistema pacífico, próspero e igualitario. Bueno, cuando se producen las revoluciones quieren hacer exactamente lo mismo. No voy a entrar en detalle porque ya después los detalles los dio ayer Fred Harrison, pero de todas estas intentos de volver al sistema rentístico, el último fue en la Argentina, la enfiteusis, que la Argentina es el primer país en el mundo que institucionaliza el sistema rentístico. Lo institucionalizó la Revolución de Mayo a través de la enfiteusis y después se reconfirmó a través de lo que se llamó el sistema económico y rentístico de la Constitución del 53. Sistema económico y rentístico sin el cual los derechos individuales son imposibles, porque si renunciamos al sistema de rentas, evidentemente el gobierno se tiene que sustentar y va a caer en un sistema de impuestos, inexorablemente. Por favor, la que sigue. Bueno, cuando desaparece entonces el sistema de rentas, emerge el sistema tributario. Y fíjense lo que dice Murray Rothbard, dice, la tributación es pura y simplemente un robo a grande y colosal escala, que ni los más grandes delincuentes pueden soñar con igualar. Es una apropiación coactiva de las propiedades de los moradores o súbditos del Estado. Este es el concepto de lo que es la tributación. Por supuesto que cuando Alberdi pone en el artículo 14 un cerrojo de hierro contra los avances del Estado, o sea, de unos hombres que en nombre del Estado van a atacar a otros hombres, está poniendo un cerrojo a que el Estado nos pueda atacar con impuestos. Los impuestos solo son posibles porque el sistema jurídico ahora lo permite, pero si hubiese un control judicial de constitucionalidad, no sería constitucional ningún impuesto. Seguimos, por favor. Bueno, entonces, pero es interesante observar que del sistema de rentas emerge, es ese principio genético, digamos, del cual emerge todo un orden. El primero es la libertad, porque cada uno va a ser libre. ¿Qué es el hombre libre? No es el que va de un lado para el otro, es el que dispone del total del fruto de su trabajo. Esa es la diferencia del esclavo, que no puede disponer del fruto de su trabajo. Así que el hombre libre dispone del total del fruto de su trabajo. ¿Y quién es el que le puede robar el fruto de su trabajo? ¿El vecino? No, el vecino no, porque lo solucionamos muy fácilmente. El que va a disponer del fruto de su trabajo a través del sistema impositivo son unos hombres en nombre del gobierno que van a atacar a otros hombres. Por supuesto que de ese sistema emerge la igualdad, porque todos somos iguales en la medida que todos somos libres, y todos somos libres en la medida que cada uno es dueño del fruto de su trabajo. Esa es la noble igualdad que canta el himno argentino y que se habla en nuestra Constitución. Por supuesto que eso generará una sociedad fraternal, de hermanos, igualitaria, donde la violencia prácticamente habrá desaparecido. Generará una sociedad virtuosa, de alta productividad, y por supuesto todo arranca, se acuerdan, en aquellos principios de orden, aquel orden genético, con una constitución que, fíjense que Estados Unidos no lo tiene. Seguimos, por favor. Cuando uno renuncia al sistema de rentas y entonces emerge el sistema de impuestos, lo que emerge, por supuesto, es la esclavitud. El argentino medio, el Estado se lleva casi el 60% del fruto de su trabajo. No lo consiguió nadie en la historia de la humanidad quitarle a los trabajadores casi el 60% del fruto del trabajador. Por supuesto que emerge una enorme desigualdad porque, lógicamente, un grupo social se apropia de la renta pública, o sea, de los fondos públicos, fondos creados por la sociedad. Y un grupo de la sociedad se apropia de esos fondos sin tener que trabajar, mientras los trabajadores tienen que soportar
el gasto público contribuyendo casi con el 60% del fruto de su trabajo. Entonces, a medida que progresa la sociedad, el valor de la tierra sube, los ricos se hacen cada vez más ricos sin trabajar y el pobre se hace cada vez más pobre trabajando. Esta enorme desigualdad, que es el fenómeno de progreso y miseria, genera una división política entre lo que es la derecha y la izquierda. La derecha, que va a pedir igualdad ante la ley. ¿Qué ley? La romana, que es básicamente injusta porque permite la apropiación de la renta pública y castiga con impuestos a los trabajadores. Entonces, por supuesto, la derecha querrá mantener ese orden bárbaro. Y la izquierda, que no sabrá cómo salir de ese brete, y intentará, a través de la legislación, tratar de equiparar las cuentas. Y acá el desorden legislativo es mayúsculo. Es lo que Savigny no llegó a ver, pero que se desató en el siglo XX y que ayer Héctor hablaba sobre las 27.000 leyes que en la Argentina se han redactado para sostener un régimen de barbarie que enfrenta a los argentinos contra los argentinos. Por supuesto, entonces esto sale a través de una constitución civil que es un programa del gobierno, que se le llama positivismo jurídico porque se basa en la figura imperial romana del legium ponere. El que tiene el poder pone la ley, punto. Bueno, y esto es una verdadera tragedia que, por supuesto, desencadena todas las desigualdades, de las desigualdades a la guerra, a la violencia primero, de la violencia a la guerra civil y de la guerra civil a la guerra entre estados. Es interesante observar lo que pasa en la Argentina, porque todos los días ejércitos regulares, ejércitos populares, armados con palos y encapuchados, invaden Buenos Aires en forma pacífica, diciendo aquí estamos, les estamos avisando. Señores de la academia, hagan algo, dennos solución, políticos, dennos la solución. Esto está por estallar. Y por eso yo decía que Argentina vive en un estado de guerra civil intermitente, que cada tanto, pum, produce un colapso y entonces produce un desastre. Pero este fenómeno, que sí era muy claro hace 200 años en el Reino Agrario de Francia y que producía esa enorme desigualdad y fue el germen de la Revolución Francesa, se fue amortiguado durante estos 200 años por la revolución industrial, que es una revolución que se produce en el campo de las ciencias biológicas, de las ciencias duras y semiduras, que permitió la posibilidad de sostener a mayor cantidad de gente. Pero la globalización y el avance de la sociedad ha hecho que volvemos a una situación prerrevolucionaria como la francesa. Estamos viviendo hoy un estado prerrevolucionario. Seguimos, por favor. Bueno, y fíjense lo que dice Alberdi. Alberdi dice, hija absoluta sobre la Revolución de Mayo y aquellos principios que él había generado sobre el trabajo libre. Dice, hija absoluta del trabajo libre, la riqueza moderna escapó de todo a las trascendentes miras del derecho romano, que al contrario deshonró el trabajo haciéndole propio del esclavo. Repito, el derecho romano deshonró el trabajo con impuestos haciéndolo propio del esclavo y decoró el pillaje, o sea, el robo y el latrocinio político con el rango de fuentes legítimas de la propiedad, al permitir la apropiación de la renta pública. Esto es lo que hizo el derecho romano. Está claramente, si uno revisa esa exposición de Alberdi, está claramente la condena al derecho romano. Derecho romano que está en toda la geografía romana, que hoy está sufriendo la misma crisis que sufrió Roma y se va a desatar guerras civiles permanentes hasta su agonía total. Sigamos, por favor. Bueno, ¿y Alberdi qué veía? ¿Veía el futuro? ¿Tenía la bola de cristal para adivinar el futuro? No, Alberdi simplemente veía el pasado. Las axiomas de Roma eran trabaja y perecerás, invierte y serás castigado. El trabajo era degradado hasta ser digno del esclavo. Y Tiberio Graco, estos son los dos hermanos que los mataron a garrotazos,
Los senadores italianos los mataron a garrotazos.